Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Valora Radio, Raíces de Amor. Un gusto estar con ustedes esta mañanita, donde estoy muy contenta por esta nueva programación, esperando que sea una programación que nos ayude a seguir formándonos en esto que se llama Raíces de Amor, formándonos en valores, formándonos en todo eso que nos ayude a crecer como personas. Que recordemos, somos seres integrales, físico, mental y espiritual. Y pues hoy les traigo esta programación llamada así, Raíces de Amor. Un programa dedicado a todas esas personas que queremos este crecimiento físico, mental y espiritual, como ya lo comenté, porque somos seres integrales y que en cualquiera de los roles en los que nos encontremos, ya sea que seamos amas de casa, que sean papás, profesionistas, no importa en el ámbito en el que nos estemos desarrollando, que estos programas sean precisamente una pausa para reflexionar sobre esos valores que nos fortalecen y la fe que nos inspira, desde ese amor que solo viene de Dios. Esas raíces de amor que debemos cultivar en nuestros corazones, enraizadas en los valores en Cristo. Recordemos que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y si seguimos esos valores, pues son los que nos van a sostener precisamente en esos momentos difíciles por los que podremos pasar y en todas esas adversidades. Vamos a descubrir cómo esos valores pueden transformar nuestra vida y no nada más la vida de nosotros, sino la vida también de los que nos rodean. Preparémonos entonces para este tiempo de inspiración, conocimiento y de conexión con el amor, el más auténtico que existe, que solo nos los da Dios. Comencemos. Pues no me presenté, mi nombre es Rosy Mora, soy familióloga y estoy también ahí en Valora Asesoría Familiar. Entonces, hoy tenemos este espacio precisamente para compartir con ustedes. Y este programa va dedicado precisamente hoy a todas aquellas personas que hemos tenido una pérdida. Todas aquellas personas que hemos perdido un ser querido, recordando que cuando la noche está más oscura es porque pronto va a amanecer. O sea, entre más profundo sea mi dolor, saber que Dios es el único que nos podrá sanar y podemos volver a vivir con alegría, dándole sentido al dolor. Hoy elegí precisamente este tema porque al ser 2 de noviembre, pues es un día significativo para recordar a esos seres que ya se nos adelantaron, a nuestros fieles difuntos. Entonces llegan fechas como hoy, 2 de noviembre, y pues se ponen los altares, algo muy tradicional aquí en México, y puede ser difícil si has perdido recientemente a una persona que querías mucho, puede ser difícil poner ese primer altar, ¿no? O poner la foto en el altar de esta persona que amabas tanto. Y es que es un momento precisamente donde tenemos que tener muy presente que el consuelo nos los va a brindar Dios. Solo Él va a ser esta luz en este camino. Recuerdo en algún momento estudié un diplomado de tanatología, precisamente. Acababa yo de tener una pérdida muy grande. Primeramente murió mi mamá de cáncer fulminante. Entonces tengo esta pérdida y a los 6 meses pierdo a mi hermano. Mi hermano murió por COVID 6 meses después. Y entonces, cuando yo empiezo esto de tanatología, pues fue para mí como esa esperanza y les comparto así rápidamente, la tanatología pues es esa herramienta que surge de esa necesidad de acompañar a personas que hemos perdido un ser querido y nos muestra la muerte como parte de la vida, ¿no? Como ese proceso natural y darle ese enfoque, ¿no? Como todos los que nacemos pues tenemos que morir. Entonces yo dije, qué padre, pues aquí me van a quitar el dolor, con la tanatología me van a quitar el dolor, era mi primera esperanza, ¿no? Me van a quitar el dolor. Y pues sorpresa, porque pues obviamente descubro que ese acompañamiento sí era brindarme un apoyo y era para ayudarme a resignificar mi vida sin las personas que murieron, pero que el único que me iba a sanar y que tenía ese poder
reconciliador era nada más Dios. Y por supuesto entendí también que la tanatología no me quitó el dolor, pero sí me ayudó a darle sentido a ese dolor. Debemos de entender que cuando le damos sentido a ese dolor, entendemos poco a poco el propósito de nuestra vida, que depende más de lo que estamos llamados a ser que de las personas que me rodean. A veces me dicen, es que la razón de mi vida son mis hijos. Y yo comento, bueno, es que no debería de ser así. La razón de tu vida no deberían ser tus hijos, no debería ser tu esposo. Son parte de, ahora sí como en este tren de la vida, ¿no? Son nuestros acompañantes y tenemos que ir disfrutando ese proceso y esa compañía. Pero no es nuestra razón única de ser. Sí nos motivan, obviamente, a ser mejores personas y a vivir diferente. Pero nuestro propósito de vida, cuando lo entendemos, es más grande. Porque entonces, si nosotros identificamos ese sentido de vida, vamos dándole una trascendencia y una dirección completamente diferente a lo que no depende de mí, como una pérdida, ¿no? Precisamente pasa cuando perdemos a un ser querido que lo amábamos bastante, pues se nos pierde el sentido de vida. Es un momento que se atraviesa en algunos momentos, y decía Santa Teresa, no te mueras con tus muertos. Debemos de entender que las personas están con nosotros un periodo de vida y nosotros con ellos, y que en algún momento ese propósito se cumple y pues pasamos a trascender, ¿no? A esto que estamos esperanzados, que la vida no termina con la muerte, sino que inicia otro periodo de vida, pues sabemos al lado de nuestro Creador, ¿no? Entonces, cuando pasamos un duelo, debemos de entender que si hay duelo es porque hubo mucho amor. Obviamente cuando no hay duelo, pues es porque no hubo tanto amor, porque a veces no entendemos esta parte. Y sin embargo, por ejemplo, todas las personas que hemos tenido una pérdida de un ser querido, pues tenemos que entender que el proceso de duelo lo sufrimos de diferentes maneras. Todo depende de la forma en la que haya muerto esa persona, las circunstancias en las que yo estaba en ese momento. Mi temperamento tiene mucho que ver, si soy una persona melancólica, flemática, o si soy colérica sanguínea, que me tiro totalmente a esa tristeza, o me hago terapia ocupacional para no pensar en esa pérdida. Tenemos que entender todos estos recursos que tenemos a la hora de la pérdida, y que el vínculo afectivo que yo tenía con esa persona, pues tiene mucho que ver. Que a mayor vínculo afectivo, pues obviamente va a haber mayor dolor. Si yo amaba más a esa persona, por supuesto que el dolor es más grande cuando la pierdo. Entonces yo tengo que entender también que mi cercanía con Dios es lo que va a hacer la diferencia. Y así van influyendo varios factores en la manera en la que yo voy viviendo ese dolor. A veces llegamos a juzgar y somos muy duros, y lo menciono esto porque precisamente cuando alguna persona atraviesa un duelo, a veces nos falta prudencia, y hay algo que puede lastimar más a esa persona también en ese momento de vulnerabilidad, que son nuestras palabras. Si no sabemos qué decir en ese momento de pérdida, o en ese momento que esa persona está triste porque está recordando a su ser querido, lo mejor es acompañar en silencio. Hay que entender que las palabras tienen un poder muy fuerte en las personas, y que cuando estamos vulnerables, esas palabras atraviesan más nuestra alma. ¿Por qué? Porque estamos en un momento frágil y en un momento donde debemos de ser sumamente respetuosos con esa pérdida. A veces decimos, es que ya estaba grande, ya había vivido. A ver, espérame, sí, pero era mi madre, o era mi padre, o era mi abuelo, yo lo amaba. Entonces, no hay que caer en estas frases tan trilladas, ¿no? O decir, Dios necesitaba un ángel. A ver, sí, yo lo necesitaba más. O sea, es como esa parte de razonamiento, que en ese momento es lo más imprudente que podemos decir a alguien. O cuando decimos, es que por algo pasan las cosas. Pues sí, pero yo en este momento de mi pérdida no lo entiendo. Entonces, a veces también suelen decir, es que ya no le llores porque con tus lágrimas no lo vas a dejar descansar. O sea, no, al contrario, las lágrimas son precisamente una manera en que yo desahogo esa tristeza. Entonces, hay que primeramente entender que la pérdida es un dolor muy grande, y que las personas que atravesamos por esas pérdidas, a veces no estamos en condiciones
de filtrar ciertos comentarios o estamos en ese entendimiento, en ese momento o en ese propósito de por qué murió esa persona. En ese momento es un dolor tan profundo que no lo vas a entender. En ese momento no se entiende la pérdida y más adelante vas descubriendo el propósito, vas teniendo este aprendizaje, porque por supuesto que después de una pérdida, claro que hay también aprendizaje y vamos quitando también de nuestro vocabulario el échale ganas, ¿no? Entonces, fíjense, algo sumamente importante es permitirme sentir esas emociones y validar mis emociones, que me va a ir llevando precisamente a que ese dolor vaya tomando otro sentido. Algo sumamente importante es validar las emociones. ¿Qué quiere decir? Que no nos debemos de brincar esa tristeza. Si me está llegando ese momento de recordar a mi ser querido, y más les digo hoy que es 2 de noviembre, por supuesto que tengo que tener esta capacidad de darme permiso de llorar, porque claro que extraño a la persona y no se vale decir, ay, es que ya pasaron muchos años. A ver, espérame, sí, pero esa ausencia a mí me sigue doliendo. Entonces hay que permitirnos llorar, hay que no ser tan duros con nosotros mismos cuando hay esta pérdida y vamos dándonos este tiempo y que cuando llegue esa profunda tristeza me permita sentirla. Porque inmediatamente decimos, a ver, no voy a llorar porque ella está en mejor lugar, ella está en mejor lugar, ella está bien. A ver, sí, pero si tú humanamente estás sintiendo esa tristeza, te está llegando ese profundo dolor, ¿por qué no darte el permiso de sentir? O sea, estamos vivos y mientras estemos vivos vamos a sentir, no somos de cartón. Claro que vamos entendiendo, les digo, las circunstancias, los momentos de una manera diferente. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que mientras estemos vivos vamos a tener sentimientos y emociones. Y entonces hay que validarlas. Se vale llorar, aunque hayan pasado 3, 4 años, es una pérdida. Y la profunda tristeza que queda después de haber querido tanto a una persona, por supuesto que tiene que irse transformando. Pero en este proceso de transformación, por supuesto que tengo que permitirme sentir. Debemos entender que las etapas del duelo también no son lineales. Ya hemos escuchado a lo mejor en algún momento estas etapas que nos habla Elizabeth Kubler-Ross, que fue una psiquiatra muy famosa y le llaman le llamaron en algún momento como la reina de la muerte o algo así, porque ella hizo muchas investigaciones en este ámbito de tanatología y ella decía que hay 5 etapas: negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Yo agrego aquí una más, que es la culpa, que a veces llega también en ese proceso de duelo, porque llegamos a sentir también esta parte. Ahorita voy a hablar más adelante de esto. Pero debemos entender que esas etapas no son lineales y que se puede volver a regresar a alguna de esas etapas. Es decir, oye, es que sentí yo que ya había pasado por ese enojo, pero estoy volviendo a sentir ese enojo. ¿Sabes qué? Volví a caer como en esta depresión. Y tenemos que entender que el proceso del duelo así es. Solo hay que cuidar que ese duelo no se vaya haciendo crónico. Es decir, que ya pasaron varios años y sigo renegando o sigo sin aceptar lo sucedido. Y entonces eso también ya se puede volver patológico. Patológico quiere decir que ya necesite una atención psiquiátrica. Es decir, ya mi capacidad humanamente me sobrepasó, ya no puedo levantarme de la cama, tengo días sin bañarme, ya pasaron 2 años de mi pérdida y yo sigo en estas condiciones. Bueno, entonces ya se hizo un duelo patológico. Tenemos que ser muy observadores y muy cuidadosos precisamente cómo estoy viviendo ese duelo, cómo estoy viviendo ese dolor. Y tomar en cuenta esos foquitos rojos. O sea, si ya pasaron muchos años, 1 año, 2 años, y yo sigo en depresión y sigo renegando, bueno, entonces, por eso la importancia también de tomar un acompañamiento adecuado, que se necesita mucho valor para tomar un acompañamiento y sobre todo de duelo, porque son temas sumamente difíciles y dolorosos donde ya no queremos adentrarnos, ya no queremos que les remuevan a ese dolor, y entonces prefiero no tocar el tema, porque a veces inconscientemente pensamos que el dolor es lo último que queda, es como lo único que ya me quedó de esa persona que perdí y pues no me lo quites, ¿no? No me quites ese dolor. Entonces tenemos que entender
que sí va a haber ese profundo dolor, que sí va a haber esos momentos en donde negociamos con Dios. Oye, te prometo que si pasa esto, yo hago esto, y vamos negociando. Y entonces atravesar por ese proceso es mejor cuando lo llevamos con un acompañamiento idóneo. Yo les hablaba que en ese proceso de duelo muchas veces también se llega con esta culpa. Y aquí debemos de ser más misericordiosos todavía con nosotros mismos y entender que si en ese momento con esa persona actué de cierta manera o hice ciertas cosas, debemos de entender que en ese momento yo tomé esas decisiones porque en ese momento eran mis únicos recursos, o que esas circunstancias fueron las que me hicieron tomar tal decisión, y no flagelarnos con esto, porque esto es muy común. La culpa llega en algunas circunstancias muy acentuada, y nos empezamos a flagelar, es que si hubiera, y es que si no, y es que mi culpa, y yo debí. A ver, vamos entendiendo que cuando se toman ciertas decisiones es porque en ese momento son esos recursos los que tengo. Y está bien arrepentirse de algunas situaciones que a lo mejor no debimos haber hecho, tomado, decidido, pero vamos perdonándonos, vamos entrando aquí, les digo, con esa misericordia que Dios nos tiene, para entender que seguimos siendo humanos, que seguimos siendo imperfectos y que la vamos a seguir regando. Hacernos responsables, sí, pero no flagelarnos todo el tiempo con el hubiera, porque el hubiera ya no existe. Y otra parte también que llega muy, muy, muy fuerte, pues es este enojo, ¿no? ¿Y qué pasa con este enojo cuando hay un duelo? Se rompe en algunas ocasiones esa relación con Dios. Si había todavía algo de relación con Él, pues se rompe. En algunas personas llega a quebrantarse más porque llegamos a decir, Dios no existe. ¿Por qué a él si tenía mucho que vivir? ¿Por qué a ella si todavía le quedaba tanta vida? Si yo le pedí que no se lo llevara, le rogué, le supliqué y de todos modos se lo llevó. ¿Por qué no me escuchó? ¿Por qué a otras personas sí les hizo el milagro y a mí no? Esto se escucha con bastante frecuencia, y tenemos que entender precisamente que cuando nosotros hacemos oración por esa persona, es ayudarlo de alguna manera y ayudarme a mí a ir entendiendo esa situación por la que esa persona está pasando. Y realmente, claro que Dios responde a esas oraciones. Claro que Dios responde. A veces decimos, es que yo le pedí que no se lo llevara y de todos modos se lo llevó, entonces Dios no me escuchó. A ver, es que Dios da diferentes respuestas. Dios no siempre dice sí a tu petición. Y si entendemos esto, vamos a estar un poco más en paz con Él en este proceso de dolor. Dios te dice sí, no, no aún, o a veces simplemente con su silencio. Tenemos que entenderlo así, porque entonces, si yo me aferro a decir, Él no me escuchó porque yo le pedí y no hizo lo que quería, pues es que no siempre sí. Hacer oración no es meterme al escritorio de Él, no es decirle, hazle de esta manera, sálvalo así o sálvalo así. No, no, no. Tú pones tu petición y Dios te dice sí, o Dios te dice no. ¿O sabes qué? No aún. O simplemente en el silencio. Acordémonos precisamente, y yo hago mucho esta parte cuando, mucho hincapié cuando Jesús estaba en la cruz. Acordémonos que Él estaba experimentando en ese momento un profundo dolor de traición, de abandono, sentía que ya no podía más con ese dolor físico, emocional, espiritual, estaba totalmente quebrantado. Y en ese momento Él se sentía abandonado. Pero recordemos que Él no estaba abandonado en ese momento, Él estaba acompañado con Dios, sin embargo Dios estaba en silencio, pero estaba con Él. En esos momentos tan difíciles jamás lo dejó. Y recordémonos cómo le dijo Él, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así ante la pérdida? Que de Jesús, que Dios nos abandonó porque si no, ¿por qué me está permitiendo vivir este dolor? Y Él jamás nos abandona. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Jamás nos abandona. Nos acompaña en silencio, nos acompaña de diferentes maneras, nos acompaña a través de las personas que están con nosotros, diciéndonos que
cosas bonitas de la persona que perdimos, o diciéndonos cosas que nos puedan nutrir para en ese momento salirle un poquito a lo que estamos sintiendo, y recordar que esas son algunas caricias de Dios. Porque el consuelo de Dios tenemos que entenderlo, que todo pasa para el bien de los que amamos. Entender que las personas morimos y que es un proceso natural y que cumplimos esa misión en ese momento y que fueron vidas completas. Porque a veces nos ataladramos que decir, pero es que era tan joven, pero es que le faltaba por vivir, pero es que era muy chiquito. A ver, hasta el bebito que muere en el vientre de mamá tenía su misión y la cumplió. Y tuvo vida completa, tuvo ese propósito en la vida de esa persona y lo cumplió en ese periodo tan corto. Entonces, entender que todos los que nacemos vamos a morir es un proceso natural y no es un proceso en el que Dios se enoje y nos castigue y entonces sí, por eso te lo quité. O sea, no es castigo, no, es un proceso natural por el que todos vamos a atravesar. Si vamos entendiendo esta parte, vamos a tener mayor tranquilidad cuando vayamos atravesando este momento tan doloroso. Recordemos también, por ejemplo, cuando Santa Faustina de Kowalska, que fue una religiosa que recibió revelaciones directas de nuestro Señor Jesucristo, que estas revelaciones le dieron origen a la misericordia divina, una de las devociones más extendidas en todo el mundo. El Señor de la Misericordia le reveló: no estarás sola porque yo estoy contigo y mi corazón vela por ti. ¿De qué tienes miedo? Yo te entiendo el lenguaje del corazón y me es más agradable que los himnos compuestos en mi honor. Recordé a Santa Faustina de Kowalska precisamente porque en esos momentos tan difíciles el Señor de la Misericordia se les revela, ¿no? Y le dice: no estarás sola, yo estaré contigo. De la misma manera, cuando nosotros atravesamos por algún dolor, algún sufrimiento, les vuelvo a repetir, no estamos solos, nunca estamos solos. Dios nos acompaña en ese dolor, Dios nos acompaña en esa pérdida, Dios nos va brindando ese consuelo a través de diferentes maneras, a través de un libro, a través de una amistad, a través de un programa. Los designios de Dios son misteriosos, esas señales son misteriosas, sin embargo debemos de encontrar ese consuelo y esa paz que solo Él brinda. Les digo, como les comentaba en un principio, cuando yo tomé el acompañamiento de tanatología, esa era mi esperanza. Ya, me van a quitar el dolor, ya no voy a sentir dolor por la pérdida que tuve, por las pérdidas que tuve. Y no fue así, ha sido un proceso. Yo mi primer pérdida de mi mamá la tuve en el 2020, ya estamos en 2024. Sin embargo, obviamente, y debemos de entender que llegan fechas difíciles como hoy 2 de noviembre que ponen todos el altar y la foto, o llegan aniversarios luctuosos, o llega cada mes, ¿no? Ay, la perdí un 31 de julio, pues cada día 31 como que se arraiga más el dolor. Y tenemos que ser empáticos con esta parte y no pelearnos con eso que estamos sintiendo. Les digo, si vamos abrazando ese dolor y después lo dejamos ir, es más fácil que estar luchando con ese dolor, que estar luchando con eso que estoy sintiendo de no permitirme llorar y inmediatamente pensar en esa parte positiva de no pasa nada, ya están bien, no, a ver, si me está llegando esa profundidad del dolor, entender que debo procesarla, que debo validarla, y no quedarme estancada en esa lucha, porque eso se va haciendo más pesado. Ser amorosa conmigo misma y tener ese entendimiento. Y sobre todo, ¿saben qué? Algo bien importante, que si estoy atravesando por ese dolor, hay que comunicarlo. Porque a veces nos falta saber comunicarle a la otra persona, por ejemplo, si estoy casada, ¿no? Y empiezo de repente a sentirme muy irritable, que se da muchísimo en un proceso de duelo, que me siento sumamente irritable. Les digo, atrás de esa irritabilidad está la tristeza. Y yo identificar, a ver, ¿por qué me estoy sintiendo irritable? Si todo ha estado marchando bien, y entonces hago esa pausa y digo, a ver, me estoy sintiendo irritable porque hoy era un día importante. Hoy era aquel día en el que hace un año estuvimos en tal lugar o en tal espacio, y hay que dejarlo, vivirlo
compartirlo con la otra persona. ¿Sabes qué? Dame chance, me siento muy irritable el día de hoy, creo que traigo sentimientos encontrados porque en este momento donde estoy disfrutando de este éxito, de esta parte bonita, me hubiera gustado compartirla con mi mamá, con mi hermano, con mi papá, que ya no están conmigo. Entonces me siento irritable, me siento con emociones movidas, y hay que compartirlo y hay que comunicárselo a la otra persona, porque la otra persona no es adivino como para decir, ay, no, si es que le llegó el duelo, ¿no? No, a ver, vamos dándonos este espacio, esta pausa, y sobre todo vamos conociéndonos. Ahí está también la clave, conocernos a nosotros mismos, conocer mis sentimientos y validarlos. Por favor, esto es sumamente importante. Y ser cuidadosos con la persona que estoy acompañando. Es decir, si mi esposo es el que está en duelo, pues le doy chance. O sea, sé que son fechas difíciles. Oye, te veo muy irritable, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? No, simplemente pues estoy recordando mucho hoy a tal persona, ¿no? Que perdí. Entonces vamos siendo amorosos con esta parte y vamos aprendiendo a caminar con este dolor y con esta parte difícil, con ese amor, con esa misericordia que solo Dios nos muestra. No se vale decir, ay, pero si ya pasaron muchos años, ¿cómo sigues atorado? A ver, no, espérame, así pasen 20, me va a seguir siendo falta mi madre. Así falten, o sea, tenemos que ser empáticos con esto, ¿sí? Tenemos que entender que el dolor y el proceso de duelo es muy diferente siempre, muy diferente. No hay como esa receta de cocina. Mira, es que tienes que hacerle A, B, C y D, y luego ya cuando pases A, B, C, D, ya sigue M, N, L. No. Cada persona es diferente, cada vínculo afectivo que tuviste con esa persona es único, es especial. Entonces, no hay receta de cocina para atravesar el duelo, pero sí debemos de conocer esta esperanza que Dios nos brinda a través de ese dolor y entender que cuando hay dolor, hay una oportunidad de madurez espiritual. Recordemos que sí venimos a ser felices, pero también va a haber momentos de sufrimiento que debemos de atravesar sabiendo y teniendo la esperanza de que lo mejor está por venir. Es decir, que la persona murió, pero yo sigo viva, y una manera de honrar a esa persona que murió es viviendo. Ella ya no tuvo la oportunidad de vivir, pero yo sí, y en tu honor voy a seguir viviendo, voy a seguir adelante, voy a seguir recordando todo lo que tú me diste, todo eso bueno que tú me diste, yo lo voy a atesorar y lo voy a trascender más adelante, con las herramientas que voy adquiriendo en el camino, pero siempre poniéndote a ti en alto, recordando siempre eso bonito que me diste. Si yo recuerdo, yo tengo el poder de decidir, y aquí entra nuestra lección. O puedo sufrir por lo que perdí y seguirme regordeando, ¿sabes qué? Se fue y lo perdí, o puedo elegir, ser agradecida por el tiempo que lo tuve. Y es muy diferente. ¿Se fijan? Puedo agradecer por el tiempo que lo tuve, por el tiempo que Dios me lo permitió, o puedo seguir renegando por el tiempo que ya no lo voy a tener. Y entonces aquí es cuestión de elegir. Tenemos que, ahora sí como dice la oración de la serenidad, aceptar las cosas que no podemos cambiar. Y voy a elegir seguir atorada y seguirme regordeando en ese dolor y en esa parte de no avanzar. O me quedo estancada. A ver, vamos a ver sus comentarios. Si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber para leerlos. Dice, buenos días, mi esposo va a cumplir 2 años que ya no está con nosotros, dice Rosario Hernández, y me duele demasiado cuando me dicen que me busque otra persona para que esté a mi lado. Me molesta y me duele que me lo digan. Por supuesto, creo que, híjole, esas son de las cosas más imprudentes que podemos llegarle a decir a una persona que ha tenido la pérdida de su cónyuge. O sea, aquí lamentablemente, les digo, entra mucho esa imprudencia. Sé que las personas no dicen las cosas para lastimar, sin embargo lastiman. Entonces, sí tenemos que ser muy prudentes. Se da muchísimo. No, pues estás joven y todavía puedes rehacer tu vida. A ver, espérame. O sea, yo no necesito que me lo digas. Yo estaré en algún momento
convencida de volver a elegir compartir mi vida con alguien, pero eso es una decisión personal, que nadie tiene que meterse ahí a esas fibras tan sensibles. Se da mucho también en la pérdida gestacional. ¿Cuántas veces hay una pérdida gestacional y la primera imprudencia es: ay, pero vas a tener más hijos, al cabo que estás joven? A ver, espera, pues, o sea, perdí un hijo. Era así el fruto de mis entrañas. ¿Cómo me dices eso? Era único, ese bebé era único. Entonces, sí tienes toda la razón de que te lastiman y que es sumamente doloroso cuando te dicen eso, Rosario. Precisamente de eso se trata, de que hoy aprendamos a ser amorosos, de ser prudentes con lo que decimos, que sepamos que el duelo es un proceso que tenemos que permitirnos vivir, que no nos lo podemos saltar y que no podemos también nomás meterlo debajo de la alfombra y decir no pasa nada. ¿Cuántas veces en este no pasa nada pasa todo? ¿Cuántas veces, oye, ¿cómo te encuentras? Y sí, quieres saber cómo está la persona. No, bien, ya todo bien. A ver, no. Y se ponen a veces esa máscara también, lamentablemente, de decir todo está bien, y después vemos esas parálisis faciales o vemos ese cuello así todo lastimado y todo, que no te puedes mover porque la emoción no salió, porque no me permití como exprimir esa situación tan dolorosa para irme sanando, para ir sacando eso que me duele. Entonces sí, se da muchísimo y vamos aprendiendo a ser prudentes. Dice Angie Quiroz: bendecido día, muy interesante tema. Cada persona pasa un duelo diferente y circunstancias diferentes. Gracias por el tema, saludos. Gracias, Angie. Sí, pues definitivamente tenemos que identificar esto, que todos los duelos son diferentes, que todas las pérdidas son diferentes, pero hay algo en común, que siempre está Dios con nosotros. Que a veces, aunque no lo sintamos, les digo, a veces cuando el dolor es más profundo, es porque ya va a amanecer, es porque Dios está acompañándonos y de verdad es una promesa de Él, Recordemos que Él nos dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar esto. Nos lo dice en Corintios 1, del 10 al 13. Esa es la esperanza que Él nos da, que siempre está acompañándonos, que no nos va a tocar más allá de nuestras fuerzas, y precisamente algo que nos va a fortalecer muchísimo es la oración. Por eso hoy les quería hablar precisamente de ese consuelo de Dios, y ese consuelo de Dios también nos lo da a través de la oración, esa comunicación con Dios, donde yo le muestro esas peticiones, donde yo le platico lo que siento, donde yo le platico lo que me duele, y eso me va fortaleciendo, fíjense, eso me va fortaleciendo para ir saliendo adelante. La oración me acerca al querer de Él, no al querer mío. Vuelvo a repetir, cuando decimos, es que Dios no me escuchó, sí, ten por seguro que claro que te escuchó, pero Él tenía un plan mejor para ti y para esa persona. Que si Él recogió a esa persona en ese momento, es porque Él sabía que era el punto donde estaba más cerca, donde iba a purificarse y a llegar más pronto a su gloria. Entonces no entendemos a veces estas situaciones, y mucho menos cuando está tan cerca la pérdida, ¿no? O sea, con tan poco tiempo. Esto lo vamos entendiendo a través del tiempo, pero a través también de lo que hacemos con el tiempo. No nada más es, ay, el tiempo lo cura todo, no. Es, ¿qué hago con ese tiempo? ¿Qué hago con esto que me sucedió? Voy aprendiendo, voy descubriendo, y sobre todo, o me voy acercando más a Dios. A veces con la pérdida se puede encontrar esa amistad con Dios, esa amistad que yo no tenía anteriormente. A veces me la da una pérdida tan dolorosa, y es una manera también en la que Dios permite y se vale de esas pérdidas para volverte a traer a Él, para que sea otra vez que sientas que te sientas acogido y decir, aquí estoy, no estás solo. La oración perfecta, recordemos, es la que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní.
¿Se acuerdan? Cuando le decía, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta es la oración perfecta, cuando ponemos la voluntad de Dios por delante. Ok, Señor, tú decidiste llevártelo, tú decidiste llevártela. No entiendo en estos momentos por qué, me duele, pero es tu decisión, es tu voluntad. Ayúdame a entenderla, porque sola no puedo. Y la oración nos ayuda a eso. La oración nos va abriendo esa visión de aceptación y de hacer de esa pérdida o de ese duelo una manera en la que me fortalezca en esa resiliencia, en saber a veces que esas capacidades que no veía antes, a veces a través de la pérdida las encuentro, fíjense. No sabía que era capaz de tal cosa sin esa persona y me di cuenta que sí podía, me di cuenta que soy más fuerte de lo que creía. ¿Cómo me voy a fortalecer? Fíjense bien también, ¿cómo me fortalezco en este proceso de duelo? ¿Cómo me fortalezco en este dolor? Número 1, hablando lo que siento. Tenemos que entender el poder sanador de hablar. Hablar, hablar y hablar. ¿Cómo me siento? ¿Cómo recuerdo a esa persona? Por supuesto que identifiquen con quién van a hablar y con quién van a compartir esos sentimientos. Porque les digo, si me voy a ir con una persona que es sumamente imprudente, que me va a lastimar más, pues mejor me reservo y no le platico nada. Porque me va a juzgar o porque me voy a sentir mal. No, vamos eligiendo bien a quién compartir. Vamos eligiendo con quién quiero hablar de esa persona que perdí cuando me siento vulnerable. A veces como hermanos podemos encontrar esa contención, a veces en el cónyuge, a veces con tus abuelos, con una amiga, con un amigo. Entonces, hablar siempre de lo que me duele es una manera en la que voy sanando ese corazón, compartiendo con alguien ese dolor, esos pensamientos, esos recuerdos, esas anécdotas, nos hace sonreír. Ay, ¿te acuerdas cuando tal situación? Y de verdad, es una gracia que Dios nos da también recordar a las personas que amábamos de una manera amorosa. A veces decían, ay, pues ni que fuera santo, ya lo santificaste. A ver, no era santo, pero Dios te da esas gracias en ese momento para recordar a esa persona con esas virtudes. Y no tanto te acuerdas de sus defectos. No, pero era bien canijo. No, eso se queda a un lado. Y Dios nos da esa gracia de ver a esa persona con más misericordia y de verle todas esas virtudes que muchas veces en vida no las logramos identificar. Otra manera de fortalecernos es haciendo oración, como les dije, pasar ese tiempo de silencio con Dios, que no pase un solo día sin hacer oración, que no pase un solo día donde yo me hinque y agradezca a Dios por la vida que hoy tengo, aún y con las circunstancias difíciles que esté atravesando, que no pase un solo día sin hacer oración. Si no hacemos oración, no nos vamos a fortalecer en esa pérdida y va a ser un vacío y va a ser un dolor maximizado. Entonces vamos entendiendo que la oración es ese consuelo de Dios, el sentirnos escuchado por Él, y que Dios va poniendo también a ciertas personas en tu vida para también ayudarte a atravesar este camino de dolor. Otra manera también es visitando al Santísimo. En esas visitas también vas a encontrar fortaleza. Cuando llegan con alguna situación también sumamente difícil, es como que lo primerito, ve al Santísimo, allí muéstrale, ahí está Cristo vivo, es lo más grande que Él nos dejó y es por lo que me encanta que somos católicos, porque tenemos lo más grande que es la Eucaristía, porque fue la manera en la que Dios vivo se quedó con nosotros. ¿Y quién mejor que Él para entender el dolor por el que estamos atravesando? Entonces, las visitas al Santísimo fortalecen muchísimo el alma ante esas situaciones de dolor. Cuando decimos, ya no puedo más, o sea, ya. Incluso hay momentos de tan profundo dolor que llegan estos pensamientos en algunas personas de quitarse la vida, de verdad. Es tanto el dolor que sienten que dicen, ya mi vida no tiene sentido. Aguas con eso. Vete al Santísimo antes que nada. Obviamente vas a requerir otro tipo de ayuda, pero lo primeritito, vete al Santísimo. Dios mío, no puedo con este dolor, no entiendo, ayúdame a entender. Y de verdad que Dios se manifiesta, de verdad que encontramos respuestas. Entonces vamos abriéndonos a esas visitas que nos fortalecen muchísimo.
y recibiendo la Eucaristía también. Si tenemos manera de comulgar, que no pase también esta oportunidad. Si es los domingos, pues los domingos, que no faltemos a misa, de estar confesados y de poder comulgar, porque también es el alimento del alma. Acuérdense, no solo de pan vive el hombre, y nos dejó la Eucaristía por algo y para algo. Y obviamente que como seres integrales, sí es cuidar nuestro cuerpo, es cuidar nuestra mente, pero que no se nos olvide cuidar el espíritu. Por eso este programa es para ir trabajando estas 3 áreas. Raíces de Amor es un programa inspirado precisamente por Dios para fortalecernos en todos los ámbitos, físico, mental y espiritual. Y pues hoy estamos hablando de esta parte espiritual, ¿no? De ese contacto con Dios que nos abraza y que nos ayuda en esas tribulaciones donde sentimos que ya no podemos más. Hay un libro muy bonito que les recomiendo que se llama Meditaciones para los días de sufrimiento. Miren, lo tengo aquí, está precioso. Es de Hugo Estrada, lo pueden encontrar aquí en Guadalajara, lo pueden encontrar en la San Pablo, pero ya saben que ahorita por Amazon y por Mercado Libre pueden encontrar también todos estos libros. Este libro se me hace precioso porque nos ayuda precisamente a identificar esas situaciones de sufrimiento por las que estamos atravesando y decirnos precisamente que Dios nos puso la muestra de cómo vivir ese duelo, de cómo atravesar por esos desiertos que espirituales también, que en algún momento ya no vemos esa esperanza, ya no vemos esa luz, ya no vemos esa fuente de vida, que solo la encontramos por Dios, por Él, con ese contacto. Yo no puedo fortalecerme de Dios si no lo conozco. ¿Y cómo lo voy a conocer? Pues a través de la oración. No le vas a contar al vecino tus problemas, ¿verdad? Porque no lo conoces. ¿Cómo vas a ir? Pues empieza con una plática. Entonces, de la misma manera, irnos nutriendo en esta relación con Él. Irnos acercando, Dios mío, a hacernos preguntas. ¿Qué quieres de mí con esto? ¿Cuál es mi propósito de vida? Que no se nos olvide que nuestro propósito de vida es aún más grande que lo que creemos. No depende nuestra vida de la vida de otra persona. Somos seres únicos e irrepetibles, y esa persona llegó a mi vida para mostrarme algo, para tener un propósito en el aquí y en el ahora. Pero no voy a entenderlo, no voy a trascenderlo si no me agarro de Dios. No se puede, es imposible. Rezando el rosario también es una manera, fíjense, en la que Mamita María nos ayuda a interceder por esas almas y por los que estamos aquí, pues abrazarnos a ese dolor. Recordemos que ella sufrió el peor de los dolores, perder un hijo. Y pues nos acaricia el alma cuando le pedimos a través del rezo del rosario esa fortaleza. Entonces es una manera también única en la que podemos acercarnos a esa esperanza y a decir que nuestra vida no termina, no nos moramos, no hay que morirnos con nuestros muertos, decía Santa Teresa, se los vuelvo a repetir. Busquemos una manera diferente de vivir, de resignificar y de honrar a esas personas que ya se nos fueron. Hay que ofrecerles misas, está perfecto que les pongamos el altar y recordar pues con mucho amor todo eso bueno que nos dieron, y que eso bueno que nos dieron sea también una motivación para ser mejores personas. Que no pase un solo día sin hacer el bien, que no pase un día sin que podamos escuchar al otro, que no pase un día sin que podamos servir. Fíjense bien, el servicio nos saca también de esa tristeza. Cuando yo me empiezo a preocupar más también por otra persona que por mí misma, salgo de ese egoísmo y de ese dolor. A veces me dicen, ¿cómo puedo salir de esa depresión? Empieza a enfocarte en el otro. Búscate un servicio, búscate un apostolado. Busca simplemente empezar pues sirviendo con los que estás en casa, ¿no? Que se te note ese amor, que se te note esa escucha, esa empatía con la otra persona, pero sobre todo que no se te olvide que estamos llamados a ese servicio. Tenemos una misión en la vida y tenemos que encontrar esa misión y ese propósito. Dios nos da talentos, Dios nos da virtudes y hay que ponerlas a su servicio. Y en el servicio nos salimos de nosotros mismos y de verdad que la depresión se va. Claro que les digo, hay momentos en los que sí se necesita ayuda psiquiátrica y se necesita un tipo de acompañamiento, el cual también pueden encontrar en Valora. Por supuesto que en Valora también se da este acompañamiento integral. Entonces,
Si necesitan también asesoría, llamen a Valora. Está en varias sedes, en Valora Cursillos, en Valora Casa de la Familia y en el Rayón 835, o está ahí en Valora Sur, en Isla Sassán, número 3164. Ahí hay acompañamiento también en línea. Y si tú estás atravesando por un proceso doloroso, un proceso de duelo donde no ves esperanza, donde ves que ya no puedes más, busca ayuda. Que no pase un día más en el que sigas sufriendo y en el que sigas atorado con este sentimiento de dolor, con esta fragilidad. Busca ese acompañamiento. Es una manera también en la que Dios nos acaricia el alma. Y pues chicos, ya se nos acabó el tiempo. Agradezco muchísimo sus mensajes. Cristi Parra, saludos. Cada quien vive su duelo a su tiempo, de forma diferente. Dios bendiga tu nuevo proyecto. Muchas gracias, Cristi. No, pues honrada de haber estado aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo sus comentarios, les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Síganme mandando mensajitos, nos vamos a estar viendo aquí, si Dios nos permite, todos los sábados 10 de la mañana, aquí en su programa Raíces de Amor. Mi nombre es Rosy Mora, y pues que no pase un solo día que no sirvamos, que no pase un solo día sin saber que estamos acompañados de la mano de Dios, que somos seres integrales y que venimos a esta vida a vivir como Dios manda. Y bueno, pues un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por haber escuchado esta transmisión. Si creen que puede servirle a alguien más, compártanla y también mándenos estrellitas. Si ustedes mandan estrellitas, ayudan precisamente a que Valora siga transmitiendo estos programas que están pensados para tener una esperanza en medio de tanto sufrimiento, para tener esa nutrición de la que a veces estamos tan ausentes. Bueno, pues que estén muy bien, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente sábado con un tema también que les va a encantar.